La lluvia caía con insistencia sobre las calles empedradas de Madrid, transformando el aire en una niebla fría que se adhería a la piel como un velo de melancolía. Era finales de otoño, y la ciudad bullía con la anticipación del gran baile anual de la alta sociedad, un evento que reunía a las familias más influyentes de España en el Palacio Real. Para la mayoría, era una noche de glamour y conexiones. Para Elena, era un recordatorio cruel de su lugar en el mundo. Elena Vargas caminaba cojeando por la acera de la Gran Vía, su muleta de aluminio golpeando el pavimento con un ritmo irregular que hacía eco en su pecho. Tenía 25 años, pero se sentía como si cargara el peso de décadas. Su pierna derecha, marcada por una antigua fractura mal curada en la infancia, la había convertido en el blanco fácil de las burlas. En su familia la llamaban la coja, y en los círculos sociales que orbitaban alrededor de su prima mayor era simplemente la omega, la de abajo, la invisible, la que no contaba. Hija de un modesto profesor de historia y una costurera viuda, Elena había crecido en un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, lejos del esplendor de los salones dorados. Su madre, doña Carmen, siempre le repetía que la belleza estaba en el interior, pero Elena sabía que en un mundo como el suyo, el interior no abría puertas. Había estudiado diseño gráfico en la universidad pública, pagando sus estudios con trabajos nocturnos en una cafetería, pero sus sueños de ascenso social se desvanecían ante la realidad de su discapacidad. Los hombres la miraban con lástima o indiferencia, las mujeres con una sonrisa condescendiente que ocultaba envidia por su aguda inteligencia. Aquella tarde, Elena se preparaba para el baile porque su prima Lucía, la joya de la familia Vargas en su rama adinerada, la había invitado por compasión. Lucía era todo lo que Elena no. Alta, esbelta, con el cabello negro azabache cayendo en ondas perfectas y una risa que encantaba a cualquiera. Casada con un empresario en ascenso, Lucía organizaba eventos como este para consolidar su estatus. «Ven, Elena, no puedes pasar la vida escondida», le había dicho por teléfono, con ese tono maternal que irritaba a Elena. «Quizá conozcas a alguien. Todos los solteros de Madrid estarán allí». Elena no quería ir. Odiaba las multitudes, el roce de los vestidos caros contra su piel, el sonido de los tacones que ella nunca podría llevar. Pero doña Carmen insistió, ajustándole el vestido prestado. Un modelo sencillo de satén azul con mangas largas para ocultar las cicatrices de su pierna. «Eres hermosa, hija. No dejes que te pisoteen». Elena se miró en el espejo agrietado del baño, viendo a una mujer de ojos castaños profundos, labios finos y una figura delgada que el dolor crónico mantenía en forma involuntaria. Se aplicó un poco de maquillaje, solo lo suficiente para no parecer un fantasma. El taxi la dejó frente al Palacio Real al atardecer. Las luces de los faroles se reflejaban en los charcos, y el aroma a jazmín y cera de abeja flotaba en el aire húmedo. Elena ajustó su muleta y subió los escalones con esfuerzo, ignorando las miradas curiosas de los invitados que llegaban en limusinas. El salón principal era un torbellino de cristal y oro. Candelabros gigantes iluminaban techos pintados con frescos renacentistas, y una orquesta tocaba un vals suave que hacía vibrar el suelo de mármol. Lucía la encontró de inmediato, radiante en un vestido rojo escarlata que acentuaba su silueta. «Elena, qué bien te ves. Ven, te presento a la gente». La arrastró por la multitud, donde grupos de mujeres con joyas relucientes charlaban sobre viajes a la Costa del Sol y chismes de la realeza. Los hombres en smokings impecables fumaban cigarros en las esquinas, discutiendo política y finanzas. Pero pronto, las sonrisas se volvieron susurros. Elena sintió las miradas clavadas en su muleta, en su paso torpe. Una joven rubia, vestida con un traje de diseñador, soltó una risita disimulada al pasar. «Mira, la prima pobre de Lucía. ¿Qué hace aquí la coja?» Elena apretó los dientes fingiendo no oír. Lucía, ajena o indiferente, la dejó con un grupo de solteras que la miraron de arriba abajo. «¿Y tú qué haces, Elena? ¿Trabajas en algo útil?», preguntó una de ellas,
una tal Sofía con voz melosa. Elena respondió con calma. Diseño gráficos para una agencia pequeña. Nada como tus fiestas en Ibiza, supongo. Sofía rió, y las demás la siguieron. Ay, qué graciosa. Pero en serio, ¿vienes a buscar marido? Con esa pata, buena suerte. El calor subió al rostro de Elena. Quería huir, pero el orgullo la mantuvo allí, bebiendo un sorbo de champán que sabía a vinagre. En el centro del salón, la orquesta anunciaba el primer baile, y la multitud se apartó para dar paso al hombre más imponente de la noche, don Alejandro de la Torre, conocido en los círculos como el Rey, por su dominio en los negocios inmobiliarios. Alto, de hombros anchos y ojos grises como el acero, Alejandro era el heredero de una fortuna que se remontaba a la época de los conquistadores. Su apodo, Laikan, provenía de su reputación feroz, un lobo en las negociaciones, implacable y solitario, que devoraba competidores sin piedad. Viudo joven, no había asistido a eventos sociales en años, pero esa noche su presencia era el centro de todas las especulaciones. Elena lo observó desde las sombras, admirando su porte. Él escaneaba la sala con una expresión distante, como si buscara algo más que alianzas superficiales. Las mujeres se arreglaban el cabello, esperando su elección para el baile inaugural, un honor que sellaba estatus. De pronto, los murmullos crecieron. Sofía y sus amigas rodearon a Elena riendo abiertamente. «Mira, la Omega coja, bailarás con tu muleta. Sería hilarante». Elena sintió las lágrimas picar en sus ojos, pero levantó la barbilla. «Mejor que quedarme quieta como vosotras, esperando migajas». La orquesta comenzó el vals y Alejandro avanzó hacia el centro. Sus ojos se posaron en la multitud, deteniéndose inesperadamente en Elena. Ella contuvo el aliento, convencida de que era un error, pero él no miró a las bellezas perfumadas. Su mirada era fija, intensa, como si hubiera visto algo que nadie más notaba. El salón se quedó en silencio cuando Alejandro extendió la mano hacia ella. «Señorita Vargas», dijo con voz grave y profunda, que resonó como un trueno suave. «¿Me concede este baile?» Elena parpadeó, el mundo girándose a su alrededor. Las risas se cortaron en seco, reemplazadas por jadeos de incredulidad. Lucía palideció. Sofía se atragantó con su copa. Elena, con el corazón latiendo como un tambor, colocó su mano temblorosa en la de él. Por primera vez en años, sintió que el suelo bajo sus pies no era un obstáculo, sino una promesa. Alejandro la guió con gentileza sorprendente, adaptando su paso al de ella sin esfuerzo. La muleta quedó olvidada en un rincón, y por un instante, en medio del vals, Elena olvidó el dolor. El rey había elegido a la Omega, y el baile apenas comenzaba. La música del vals se elevaba como una marea suave, envolviendo el salón en un remolino de notas que parecían susurrar secretos antiguos. Elena se sentía flotar, su mano aún temblorosa en la de Alejandro, mientras él la guiaba con una precisión que desmentía su reputación de lobo implacable. No era un baile perfecto. Su pierna protestaba con un pinchazo sordo cada vez que giraban, pero Alejandro ajustaba el ritmo sin esfuerzo, como si hubiera bailado con miles de sombras antes. Sus ojos grises, intensos y penetrantes no se apartaban de los de ella, y en ese silencio compartido, Elena sintió un calor inesperado subir por su cuello. «¿Está cómoda, señorita Vargas?», murmuró él, su voz un ronroneo grave que cortaba el bullicio de la orquesta. Olía a colonia amaderada y a algo más terroso, como el humo de una chimenea en invierno. Elena tragó saliva, buscando palabras que no sonaran patéticas. «Más que en años, señor de la Torre. Gracias por esto». Él inclinó ligeramente la cabeza, una sonrisa fugaz curvando sus labios firmes. «No me dé las gracias. Solo bailo con quien me intriga». Alrededor el salón era un hervidero de susurros ahogados. Lucía, con el rostro pálido como la porcelana, se aferraba al brazo de su marido, sus ojos lanzando dagas invisibles hacia Elena. «¿Qué demonios está pasando?», siseó a su esposo, un hombre corpulento con bigote recortado, que solo se encogió de hombros.
El rey ha perdido la cabeza. Con la coja, esto arruinará la noche. Sofía y sus amigas formaban un corrillo a unos metros, sus risas convertidas en murmullos venenosos. Mírala, cree que es Cenicienta. Mañana será chisme en todas las tertulias de Salamanca. Pero sus palabras rebotaban en Helena como gotas de lluvia en un cristal. Por primera vez no le importaban. Alejandro la hizo girar con delicadeza, su mano en la cintura de ella firme pero no posesiva. «He oído hablar de usted», confesó él bajando la voz para que solo ella oyera. «Diseños gráficos, innovadores, según un contacto en la industria. ¿Por qué se esconde en agencias pequeñas?» Helena parpadeó sorprendida. Nadie le preguntaba sobre su trabajo, solo sobre su pierna o su soltería. «No me escondo, solo. La vida no siempre abre puertas anchas». Él asintió, como si entendiera más de lo que decía. «La mía tampoco. Mi esposa se fue hace 5 años. Un accidente en la carretera a Toledo. Desde entonces, estos eventos son un teatro vacío». Sus palabras cayeron como una confesión robada, y Helena sintió una punzada de empatía. Alejandro, el intocable, también cargaba heridas. El vals llegó a su fin con un acorde final que vibró en el techo abovedado. La multitud aplaudió, pero los ojos seguían fijos en ellos. Alejandro no la soltó de inmediato. En cambio, la acompañó al borde de la pista, donde un sirviente le trajo su muleta sin que él pidiera. «Permítame acompañarla un momento», dijo ofreciéndole el brazo. Helena lo tomó, cojeando a su lado mientras cruzaban el salón hacia una balconada que daba a los jardines empapados por la lluvia. El aire fresco de la noche madrileña les golpeó el rostro, cargado de olor a tierra mojada y a las rosas marchitas del palacio. Allí, lejos de las luces, Alejandro se apoyó en la balaustrada de piedra fría. «No soy de bailes, Helena, pero esta noche necesitaba algo real». Ella se sonrojó al oír su nombre en sus labios. «¿Real? ¿En un lugar como este?» Él rió por lo bajo, un sonido profundo que la hizo estremecer. «Exacto. Todos aquí son máscaras. Usted no». Vi cómo respondía a esas víboras, fuerte, aunque duela. Helena miró hacia el jardín donde las farolas proyectaban sombras alargadas sobre los setos recortados. «El dolor es mi compañero constante, señor, pero no me define». Por un instante compartieron el silencio, roto solo por el goteo distante de la lluvia en las hojas. De vuelta en el salón, la noche avanzaba con un frenesí controlado. Lucía interceptó a Helena cuando Alejandro se alejó para saludar a un grupo de inversores. «¿Qué escándalo has armado?», exclamó su prima, arrastrándola a un rincón tapizado de terciopelo rojo. Su perfume floral era empalagoso, y sus ojos brillaban con una mezcla de envidia y preocupación fingida. «Alejandro de la Torre». «¿Qué le has hecho? Es el hombre más codiciado de España. No juegues con fuego, Helena. Te quemarás». Helena se enderezó, sintiendo un nuevo fuego en su interior. «No juego, Lucía, solo bailé. ¿Es un crimen?». Su prima bufó, ajustándose el collar de perlas. «Para ti, sí. Recuerda tu lugar. Mañana todos hablarán de la coja que atrapó al rey por lástima». Las palabras dolieron, pero Helena no replicó. En cambio, se alejó hacia la mesa de aperitivos, donde nibló un canapé de jamón ibérico que sabía a sal y a victoria amarga. Sofía se acercó entonces con una copa en la mano y una sonrisa falsa. «Impresionante, Omega. Le contaste tu trágica historia. Apuesto a que bailó por pena». Helena la miró directamente, su voz firme. «Baila por lo que ve, no por lo que compadece. Prueba algún día». Sofía se quedó boquiabierta, y Helena se marchó, el corazón acelerado. Más tarde, cuando la orquesta tocaba un tango ardiente, Alejandro reapareció a su lado. «Otro baile, si me permite», dijo, extendiendo la mano de nuevo. Esta vez, Helena no dudó. Bailaron en silencio, sus cuerpos sincronizándose en un ritmo que ignoraba la muleta olvidada. Pero en los ojos de él, Helena vio una sombra, la promesa de complicaciones, de un mundo que no perdonaría fácilmente a la Omega que había despertado al lobo. La noche se extendía,
y con ella las primeras grietas en la armadura de ambos. Fuera, la lluvia arreció, como si el cielo supiera que el verdadero tormenta apenas comenzaba. La lluvia había cesado por fin, dejando un velo de humedad que se pegaba a las ventanas del Palacio Real como un suspiro contenido. El salón bullía ahora con una energía febril, las conversaciones elevándose en un murmullo constante que competía con los acordes de un pasodoble animado. Elena se sentía exhausta, pero no por el dolor en su pierna, que había remitido a un latido sordo gracias a los analgésicos que tomó antes de salir de casa, sino por la intensidad de la mirada de Alejandro, que parecía desarmarla capa por capa. Él la había llevado de nuevo a la balconada tras el segundo baile, esta vez con una copa de vino tinto en la mano para cada uno, el líquido rubí reflejando las luces tenues de los jardines. «Cuénteme más sobre usted, Elena», dijo él, apoyándose en la balaustrada con una naturalidad que contrastaba con su fama de hombre distante. El viento nocturno agitaba las hojas de los plátanos madrileños, trayendo el aroma salino del manzanares cercano. Elena sorbió su vino, el sabor afrutado y robusto calmando sus nervios. «¿Qué quiere saber? Mi vida no es como la de estos salones». Él giró la cabeza, sus ojos grises capturando la luz de un farol lejano. «Precisamente eso. He pasado años en salas de juntas en Barcelona y Valencia, cerrando tratos que valen millones, pero nada me intriga tanto como una mujer que no busca impresionar». Elena rió suavemente, un sonido nervioso que la sorprendió a ella misma. Hacía tiempo que no reía de verdad. «Soy de Malasaña, señor de la Torre. Mi padre me enseñaba historia en la cocina mientras mi madre cosía vestidos para vecinas. Estudié diseño porque me gustaba crear mundos en papel, no porque esperara fama. Ahora trabajo en una agencia en Chueca haciendo logos para bares y startups. Nada glamoroso». Alejandro asintió, su expresión pensativa. «Mi abuelo empezó con un pequeño terreno en Andalucía vendiendo olivos. La fortuna no siempre nace de cunas doradas. Y llámeme Alejandro, por favor. El señor me hace sentir viejo». Conversaron durante lo que parecieron horas, aunque el reloj en el salón marcaba apenas la medianoche. Él le habló de su viudez con una honestidad cruda, el accidente en la A4, la noche eterna en el hospital de Toledo, el vacío que lo impulsó a enterrarse en el trabajo. «Pensé que el dolor se iría con el tiempo, pero se queda, como una sombra». Elena sintió un eco en su propio pecho. Su pierna era su sombra, pero también lo era el rechazo constante. «El mío empezó con una caída tonta en el patio de la escuela, a los 10 años, mal curado y ya está. Pero me ha hecho fuerte, o al menos terca». Él la miró con admiración genuina. «Terca es lo que necesita este mundo. Yo lo sé bien. En los negocios, un lobo solo sobrevive si muerde primero». De pronto, un grupo de hombres se acercó a la balconada, liderados por un tipo alto y canoso, con un traje a medida que gritaba dinero viejo. Era don Rafael Mendoza, un magnate del sector bancario, socio ocasional de Alejandro. «De la Torre, ¿dónde te habías metido? Ven, tenemos que hablar de ese proyecto en la Castellana. Y ¿quién es esta encantadora compañía?». Su mirada se posó en Elena con curiosidad, deteniéndose un segundo de más en su muleta, que ella había dejado apoyada contra la pared. Alejandro se enderezó, su voz firme como el granito. «Elena Vargas, una talento en diseño». Elena, don Rafael, un viejo conocido que cree que los números lo son todo. Rafael extendió la mano, pero su sonrisa era condescendiente, como si Elena fuera una curiosidad. «Encantado. ¿Vargas, pariente de los de Lucía? Interesante elección para el rey. ¿Bailas bien o solo cojeas con gracia?». El comentario cayó como un guijarro en un estanque, y Elena sintió el rubor subirle a las mejillas. Antes de que pudiera responder, Alejandro intervino, su tono helado. «Baila mejor que muchos aquí, Rafael, y si buscas gracia, mira tus tratos turbios con los fondos de pensiones. Hablemos de negocios adentro». Tomó el brazo de Elena con gentileza protectora y la guió de vuelta al salón, dejando a Rafael con una expresión ceñuda. Dentro, la multitud se había densificado. Parejas giraban en la pista al ritmo de un chotis castizo,
y meseros circulaban con bandejas de patatas bravas y gambas al ajillo, el aroma picante mezclándose con el perfume de las mujeres. Lucía los interceptó de inmediato, su rostro una máscara de furia contenida bajo el maquillaje impecable. «Alejandro, un placer. Elena, ¿podemos hablar a solas?» Él arqueó una ceja, pero cedió con un gesto cortés. «Estaré cerca», le dijo a Elena antes de dirigirse a un grupo de inversores en el fondo del salón. Lucía arrastró a Elena a un pasillo lateral adornado con tapices flamencos que representaban escenas de la Reconquista. «Estás loca. ¿Qué pretendes con él? Alejandro de la Torre no es para ti. Es viudo, rico y tú. Mírate. Mañana, los periódicos de El País y ABC estarán llenos de El Rey y la Cenicienta coja. Mi reputación se irá al traste por asociación». Elena se soltó de su agarre, el dolor en la pierna avivando su ira. «Tu reputación, Lucía, siempre es lo tuyo. Yo no pedí esto. Solo bailé. Es tan terrible que alguien me vea». Su prima bufó, ajustándose el escote rojo. «Sí, lo es. Recuerda de dónde vienes. Un apartamento en Malasaña, no un ático en Salamanca. Él te usará y te descartará como a una distracción. Vete a casa antes de que sea peor». Las palabras de Lucía calaron hondo, sembrando dudas en el pecho de Elena. ¿Y si tenía razón? ¿Era esto solo un capricho del momento, un bálsamo para la soledad de Alejandro? Regresó al salón con el corazón pesado, buscando refugio en un sofá de terciopelo junto a la chimenea, donde el fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes en su rostro. Sofía y sus amigas no tardaron en aparecer, como buitres atraídos por la debilidad. «Vaya, la Omega ha conquistado al lobo. ¿Le prometiste diseños gratis para su imperio?», se burló Sofía, sentándose a su lado con una copa de cava. Elena la ignoró al principio, pero el veneno persistió. «En serio, Elena, no seas ingenua. Hombres como él buscan trofeos, no muletas». Justo entonces, Alejandro reapareció, su presencia imponiendo silencio en el grupo. «Señoritas, ¿interrumpo algo?». Sofía se levantó de un salto balbuceando excusas y huyó con sus cómplices. Él se sentó junto a Elena, notando su expresión tensa. «¿Qué pasó?». Ella dudó, pero la calidez de su cercanía la animó. «Solo recordatorios de mi lugar. Lucía dice que esto es un error». Alejandro tomó su mano, un gesto simple que envió un escalofrío por su espina. «El error sería ignorar lo que siento. Mañana cenemos, en mi casa en La Moraleja, sin bailes, sin máscaras, solo nosotros». Elena lo miró, el fuego reflejándose en sus ojos castaños. Por primera vez, el futuro no parecía un obstáculo, sino un camino incierto, pero lleno de posibilidad. Afuera, las estrellas asomaban entre nubes dispersas, testigos mudos de una noche que había cambiado todo. Pero en el horizonte, las sombras de la envidia y las expectativas se alargaban, prometiendo pruebas que pondrían a prueba su frágil conexión. El sol de la mañana madrileña se filtraba a través de las persianas raídas del apartamento de Elena en Malasaña, pintando rayas doradas sobre el suelo de baldosas desgastadas. Había pasado una noche inquieta, dando vueltas en su cama estrecha, el eco del vals y la calidez de la mano de Alejandro reproduciéndose en su mente como un sueño que no quería despertar. La invitación a cenar en La Moraleja, ese enclave de lujo al norte de la ciudad, donde las mansiones se erguían como fortalezas modernas entre pinos y piscinas infinitas, le parecía un espejismo. ¿Y si Lucía tenía razón? ¿Y si era solo un arrebato de compasión, un capricho del rey que se desvanecería con la luz del día? Elena se levantó con cuidado, su pierna protestando con un tirón familiar al apoyar el peso. Se miró en el espejo del armario, aún con el vestido azul arrugado del día anterior, y sintió una oleada de inseguridad. «No soy de ese mundo», murmuró para sí misma, mientras preparaba un café solo en la cocina diminuta, donde el aroma amargo se mezclaba con el de las croissants que su madre había dejado la noche anterior. Doña Carmen había llegado tarde del taller de costura,
con ojos brillantes de curiosidad al oír el relato entrecortado de la velada. «Hija, ve, el destino no llama dos veces», le había dicho, abrazándola con fuerza. Pero Elena dudaba. El destino, en su experiencia, solía cojear tanto como ella. El día transcurrió en un torbellino de nervios. En la agencia de Chueca, donde el bullicio de las calles llenas de grafitis y cafés alternativos contrastaba con el glamour del palacio, Elena revisó diseños para un nuevo bar en Lavapiés, pero su mente vagaba. Sus compañeros, un grupo de creativos con piercings y camisetas vintage, notaron su distracción. «Elena, ¿qué te pasa? Pareces haber visto un fantasma», bromeó Marcos, su jefe, un tipo de 30 y tantos con barba desaliñada. Ella sonrió vagamente. Solo una noche larga, nada importante. Pero en el fondo, sabía que era todo lo contrario. Al atardecer, el tráfico de la M40 rugía como un río de metal, mientras el taxi la llevaba hacia La Moraleja. Elena se había puesto un vestido negro sencillo, prestado de una vecina, que caía recto para disimular su figura delgada y la muleta. El barrio residencial era un mundo aparte, avenidas anchas flanqueadas por chalets con jardines impecables, donde el aire olía a césped recién cortado y a chorizos asándose en alguna barbacoa lejana. La casa de Alejandro era una villa moderna de líneas limpias, con fachadas de piedra clara y ventanales que daban a un bosque de encinas. Un mayordomo de uniforme la recibió en la puerta, su expresión neutral. «La señorita Vargas, por favor, pase. El señor la espera». Alejandro estaba en el salón principal, una estancia amplia con suelos de roble y una chimenea donde crepitaba un fuego bajo, disipando el fresco de noviembre. Vestía pantalones oscuros y una camisa blanca arremangada, revelando antebrazos fuertes salpicados de vello oscuro. Sus ojos grises se iluminaron al verla. «Elena», puntual como un reloj suizo, «me alegra que hayas venido». Extendió la mano y ella la tomó, notando cómo su pulso se aceleraba ante el contacto. «No podía negarme, tu casa es impresionante». Él rió, un sonido cálido que llenó el espacio. «Es grande, pero vacía. Venga». La cena está en el comedor. La mesa estaba puesta para dos, con vajilla de porcelana fina y velas que proyectaban sombras suaves sobre las paredes adornadas con pinturas abstractas. «Obras de artistas valencianos», explicó él. El mayordomo sirvió un salmorejo frío, seguido de un cochinillo asado crujiente. El aroma especiado envolviendo el aire como una caricia. Conversaron con fluidez, como si se conocieran de años. Alejandro le preguntó por sus diseños favoritos, y Elena describió un proyecto reciente, un logo para una librería en El Rastro, inspirado en las antiguas imprentas madrileñas. «Me encanta cómo capturas la esencia de la ciudad en tus trabajos. Madrid es caótica, pero hermosa en su desorden», dijo él, sirviéndole más vino Rioja. Pero bajo la superficie, las dudas de Elena bullían. «¿Por qué yo, Alejandro? Anoche en el baile eras el centro de todo. Podrías haber elegido a cualquiera». Él dejó el tenedor, su expresión ensombreciéndose. «Porque las demás son predecibles. Tú no. Vi cómo enfrentabas a esas mujeres con fuego en los ojos. Me recordó a mí, luchando contra los que me decían que era demasiado joven para tomar las riendas del negocio tras la muerte de mis padres». Habló de su infancia en una finca andaluza, de las presiones de la herencia familiar, y Elena compartió anécdotas de su madre, cosiendo hasta la madrugada para pagar la universidad. «Somos más parecidos de lo que parece», concluyó él, y por un momento sus manos se rozaron sobre la mesa, enviando un cosquilleo eléctrico. El postre, una tarta de Santiago polvorienta de azúcar glass, llegó con un timbre del teléfono fijo en la pared. Alejandro frunció el ceño, pero contestó. Era su asistente, con noticias urgentes. Un problema en un desarrollo inmobiliario en la costa de Málaga, donde un socio había retirado fondos inesperadamente. «Maldición», murmuró al colgar, pasándose una mano por el cabello oscuro. «Los negocios no descansan». Elena sintió una punzada de realidad. Su mundo de lobo implacable acababa de irrumpir.
No te preocupes, puedo irme si necesitas, ofreció, pero él negó con la cabeza. Quédate. Esto me recuerda por qué necesitaba anoche algo real. Sin embargo, la paz se rompió cuando sonó su móvil. Era Lucía. Elena dudó, pero contestó el corazón acelerado. Elena, ¿dónde estás? Los chismes corren como la pólvora. Dicen que te vio salir con él en su coche. ¿Estás en su casa? Estás arruinando todo. Mi marido dice que Alejandro es volátil. Ayer firmó un trato que dejó a media docena en la calle. Vuelve ahora, antes de que sea un escándalo. La voz de su prima era un torrente de pánico y reproche, y Elena sintió el peso de la familia Vargas aplastándola de nuevo. Lucía, no es tu asunto. Esto es mi vida. Colgó temblando, y Alejandro la miró con preocupación. ¿Familia? Ella asintió, explicando brevemente. Siempre me ven como la omega, la que no encaja. Él se levantó y se acercó, arrodillándose a su lado para mirarla a los ojos. No lo eres, eres más que eso. Su mano rozó su mejilla, un gesto tierno que borró por un instante las sombras. Pero fuera, en la noche estrellada de la Moraleja, Elena oyó el motor de un coche acercándose. Era el de Lucía, que había decidido intervenir en persona. La puerta principal se abrió con un clic, y la voz de su prima resonó en el vestíbulo. «Elena, tenemos que hablar». La intrusión rompió el hechizo, y Elena supo que la tormenta familiar acababa de llegar, amenazando con arrastrar su frágil esperanza al abismo de las expectativas rotas. La voz de Lucía resonó como un eco agudo en el vestíbulo de la villa, rompiendo el silencio cálido del comedor como un cristal que se quiebra. Elena se tensó en su asiento, el tenedor aún suspendido a medio camino hacia su boca, mientras el aroma dulce de la tarta de Santiago se mezclaba con el repentino olor a perfume floral y lluvia reciente que traía su prima. Alejandro se levantó con una lentitud deliberada, su expresión pasando de la ternura a una máscara de controlada irritación, como un lobo que olfatea una intrusión en su territorio. «Elena, ¿dónde estás? Esto es una locura», gritó Lucía desde el pasillo, sus tacones de aguja clavándose en el suelo de mármol con un tac-tac impaciente. El mayordomo, un hombre mayor con librea impecable, apareció en la puerta del comedor, visiblemente incómodo. «Señor, la señora insistió en entrar. Dijo que era familia urgente». Alejandro asintió con un gesto seco. «Déjala pasar, pero avisa a seguridad si se pone efusiva». Elena se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en la mesa para no usar la muleta que había dejado en el sofá del salón. Su pierna palpitaba ahora con un dolor sordo, avivado por la tensión, pero el orgullo la mantuvo erguida. «Lucía, ¿qué haces aquí? Te dije que no era asunto tuyo». Su prima irrumpió en la habitación como una tormenta en miniatura, su abrigo de lana negro chorreando gotas de la llovizna que había empezado a caer fuera, salpicando la alfombra persa. Su rostro, enmarcado por el cabello revuelto, era una mezcla de furia y desesperación. Ojos hinchados por el llanto o el maquillaje corrido, labios pintados de rojo crispados en una mueca. «No me mientas. Mi marido me lo contó todo, el baile, las miradas y ahora esto. ¿En su casa? Elena, por Dios. ¿Sabes lo que dirán en el club de golf de Somosaguas mañana? Los Vargas no podemos permitirnos un escándalo así». Lucía se giró hacia Alejandro, extendiendo una mano temblorosa como si esperara que él la respaldara. «Señor de la Torre, perdone la intromisión, pero Elena es impulsiva, no entiende las consecuencias. Mi familia la ha mantenido, ¿sabe? Su madre cosió para nosotras durante años. Esto es un error. Ella no pertenece aquí». Alejandro cruzó los brazos sobre el pecho, su silueta imponente recortada contra la luz de la chimenea que crepitaba con chispas anaranjadas. El fuego proyectaba sombras danzantes en su rostro, acentuando las líneas duras de su mandíbula. «Señora Vargas, aprecio su preocupación familiar, pero Elena es una adulta, y si habla de pertenencia, le aseguro que yo decido quién entra en mi mundo». Su voz era grave, un trueno contenido que hizo que Lucía retrocediera un paso, aunque su expresión no flaqueó. Elena sintió una oleada de gratitud hacia él,
pero también ira hacia su prima. Avanzó cojeando un paso, ignorando el pinchazo en la rodilla. «Lucía, basta. No me has mantenido tú. Mi madre trabajó honradamente, y yo pago mis cuentas con mi sudor. ¿Vienes aquí a rescatarme como si fuera una niña? ¿O es que temes que robe tu brillo?» Las palabras salieron afiladas, impulsadas por años de resentimientos acumulados. Las invitaciones por lástima, los comentarios velados en las reuniones familiares en la casa de los abuelos en Toledo, donde siempre era la prima coja sentada al fondo. Lucía palideció, sus manos retorciendo el asa de su bolso de diseño. «Eres ingrata. Te invité al baile por bondad, para que salieras de ese agujero en Malasaña. Y mira, ahora estás enredada con un hombre que te destrozará. Alejandro, ¿la has visto bien? Su pierna no es material para la prensa rosa, para las cenas en el Ritz. Mi marido dice que eres un tiburón en los negocios. No querrás un lastre». El insulto colgaba en el aire como humo tóxico, y Elena sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero las contuvo, recordando las palabras de su madre. «No llores por quien no vale la sal». Alejandro dio un paso adelante, su presencia llenando la habitación como una barrera inquebrantable. «Basta, señora. Su bondad es condescendencia, y sus chismes veneno. Elena no es un lastre, es la única aquí con autenticidad. Si su familia la valora tan poco, quizás sea hora de que ella elija su propio camino». Tomó la mano de Elena con gentileza, entrelazando sus dedos con los de ella. Un gesto que transmitía calidez y fuerza. Lucía lo miró boquiabierta, como si no pudiera creer que el rey Lycan defendiera a la omega de la familia. «Estás ciega, Elena. Mañana, cuando te deje por una modelo de Milán, ¿quién te recogerá? ¿Yo? ¿Después de esto?» Lucía se giró hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral, su voz quebrándose por primera vez. «Solo. Cuídate. No quiero verte rota». Salió dando un portazo, el eco reverberando en la villa como un adiós definitivo. Fuera, la llovizna se había convertido en un aguacero torrencial, azotando las ventanas con ráfagas que hacían temblar los cristales. Elena se dejó caer en la silla, el agotamiento cayendo sobre ella como una manta pesada. «Lo siento, Alejandro. Mi familia es complicada». Él se arrodilló a su lado de nuevo, su mano aún en la de ella, y le apartó un mechón de cabello del rostro con ternura. «No lo sientas. Todos tenemos sombras. La mía es el negocio. Esa llamada de Málaga no fue casual. Un socio me traicionó, y mañana tendré que volar para arreglarlo. Pero esta noche, contigo, me siento anclado». Sus ojos grises se suavizaron reflejando el fuego de la chimenea, y Elena vio en ellos no solo al hombre poderoso, sino al viudo que aún lloraba en silencio. Conversaron hasta tarde, el mayordomo retirando discretamente los platos mientras la lluvia martilleaba el techo. Elena le contó de su infancia en las calles empedradas de Malasaña, de las tardes en el mercado de San Antón, comiendo churros con su padre, de cómo el diseño era su escape del dolor físico. Alejandro compartió anécdotas de su juventud en Sevilla, de las ferias donde bailaba sevillanas, pese a las expectativas de ser el heredero serio. «Somos supervivientes», dijo él, y ella asintió, sintiendo que por primera vez su muleta no era una carga, sino parte de una historia compartida. Cuando la llevó a la puerta, el cielo se aclaraba con las primeras estrellas, la lluvia cesando en un suspiro. «Volveré pronto», prometió él, besando su mejilla con una suavidad que la dejó temblando. Elena subió al taxi que esperaba, el corazón hinchado de esperanza y temor. Mañana el mundo real la reclamaría. El trabajo en Chueca, las llamadas de Lucía, los rumores en las tertulias madrileñas. Pero ahora, con el recuerdo de su mano en la suya, sabía que había dado un paso hacia adelante, cojeando pero firme. Sin embargo, en el fondo, una duda persistía. ¿Podría un lobo como él navegar las aguas turbulentas de su vida humilde sin ahogarlos a ambos? La noche de Madrid se extendía, llena de promesas y sombras alargadas. Los días siguientes transcurrieron en Madrid, como un torbellino de rutinas y ecos de aquella noche en La Moraleja. Elena regresó a su apartamento en Malasaña, con el cuerpo adolorido.
pero el alma ligera, como si el peso de años de invisibilidad se hubiera aligerado un poco. La ciudad amanecía con un sol pálido de noviembre, filtrándose por las persianas de su ventana que daba a la plaza del 2 de Mayo, donde los vecinos paseaban perros y compraban churros en el puesto ambulante. Sin embargo, la duda que Lucía había sembrado germinaba en su mente. ¿Podría su mundo humilde y el imperio de Alejandro coexistir sin romperse? En la agencia de Chueca, el ajetreo de mañanas creativas la distrajo temporalmente. Marcos, su jefe, la pilló revisando el móvil cada 10 minutos, esperando un mensaje de Alejandro, que había volado a Málaga esa madrugada para lidiar con el socio traidor. «Elena, si ese nada importante te tiene así de ida, cuéntame. ¿Es un ligue o un cliente VIP?», bromeó él pasándole un boceto para un festival en la Plaza Mayor. Ella sonrió, negando con la cabeza. «Solo alguien que me hace cuestionar todo». Pero internamente, el teléfono vibraba con llamadas de Lucía que ella ignoraba y un mensaje de su madre. «Hija, no dejes que el miedo te pare. Tu padre diría que el amor es como la historia. Cambia con el tiempo». Alejandro llamó esa tarde, su voz ronca por el cansancio filtrándose a través del altavoz mientras él describía el caos en la Costa del Sol, reuniones en hoteles de Marbella con vistas al mar agitado, donde el viento del levante azotaba las palmeras como un presagio. El socio se retractó, pero pagó caro. «Volveré mañana». «¿Cena en el botín?» «Nada de mansiones, solo tortilla de patatas y vino de la casa». Elena aceptó, el corazón acelerado, imaginando las mesas de madera centenaria en el restaurante más antiguo del mundo, donde el humo de las parrillas se mezclaba con risas de locales y turistas. Pero la realidad irrumpió esa noche, cuando doña Carmen llegó del taller, con las manos encallecidas por las agujas y los ojos preocupados. «Lucía vino a verme hoy, Elena, llorando, diciendo que has enloquecido, que Alejandro te usará como un trofeo exótico antes de cansarse. Me contó de la escena en su casa. ¿Es verdad?». Elena se sentó en el sofá raído, la muleta apoyada contra la pared, y relató todo: el baile, las conversaciones, la defensa de Alejandro. Su madre escuchó en silencio, removiendo un té de manzanilla en la cocina diminuta, donde el vapor empañaba las fotos familiares en la pared. «Hija, la familia siempre nos ata con hilos invisibles. Lucía envidia tu fuego porque el suyo se apagó en bodas y salones, pero si él te ve como eres, no lo sueltes. Solo protege tu corazón». Al día siguiente, el reencuentro en el botín fue como un bálsamo. Madrid bullía bajo un cielo encapotado, con el tráfico de la carrera de San Jerónimo rugiendo afuera, mientras ellos se sentaban en una mesa apartada, el aroma a ajo y aceite de oliva envolviéndolos. Alejandro llegó con el traje arrugado por el vuelo, pero sus ojos grises brillaban con alivio. «Resuelto. El proyecto en Málaga sigue en pie, pero perdí un aliado. A veces el lobo tiene que cazar solo». Pidió una ración de jamón ibérico y una botella de Ribera del Duero, y mientras comían, Elena se abrió sobre la visita de Lucía y las dudas de su madre. «Siento que soy un riesgo para ti, mi pierna, mi familia. No encajo en tu mundo de áticos y aviones». Él dejó el cuchillo, su mano cubriendo la de ella sobre el mantel blanco. «Elena, mi mundo es un castillo de naipes. Tras la muerte de mi esposa, me convertí en este rey Lycan para no derrumbarme. Pero contigo no necesito máscaras. Tu fuerza me recuerda que no todo es conquista. Hay alianzas que curan». Habló de su propia familia. Padres estrictos en Andalucía que lo presionaron hasta el agotamiento, un hermano menor que se alejó por envidias. «Somos ambos supervivientes de batallas invisibles. Tu muleta no es un lastre, es una medalla». Por primera vez, Elena sintió que sus cicatrices, físicas y emocionales, eran compartidas, no ocultas. Sin embargo, el obstáculo mayor llegó esa misma noche, cuando salieron del botín y se toparon con un grupo de fotógrafos en la Puerta del Sol, alertados por los rumores del baile. Flashbulbos estallaron como fuegos artificiales, cegándolos. «Señor de la Torre, ¿es ella la del Palacio Real?
¿La prima coja que lo conquistó? Alejandro los apartó con un brazo protector alrededor de los hombros de Elena, guiándola hacia su coche aparcado en una calle lateral. Ignóralos. Mañana será portada en Hola, pero no nos define. En el vehículo, mientras el Sena serpenteaba por las avenidas iluminadas, Elena tembló no por el frío, sino por el pánico. ¿Y ahora? Mi agencia, mi madre, todo se complicará. Alejandro detuvo el coche frente al edificio de Malasaña, el motor ronroneando suavemente. Entonces enfrentémoslo juntos. Ven conmigo a Sevilla el fin de semana, mi finca familiar. No hay prensa, solo olivos y paz. Elena dudó, mirando las luces de los bares en la calle, donde jóvenes reían ajenos a su tormenta, pero el apoyo en su voz, la forma en que ajustaba el espejo para que ella viera su reflejo, ojos decididos, no rotos, la convenció. Está bien, pero prométeme que no me verás como una cenicienta. El fin de semana en Sevilla fue un renacer. La finca de los de la Torre, en las colinas de la Sierra Norte, era un oasis de patios empedrados y naranjos cargados, donde el aire olía a azahar y tierra fértil. Doña Carmen los acompañó, invitada por insistencia de Elena, y allí, bajo el sol andaluz que calentaba la piedra caliza, las barreras cayeron. Alejandro mostró a Elena los olivares que su abuelo plantó, contándole historias de cosechas duras que forjaron su carácter. Aquí aprendí que la fuerza no es morder, sino enraizar. Lucía por fin envió un mensaje reconciliador. Me equivoqué. Si te hace feliz, lo acepto, pero cuéntame todo. Elena respondió con fotos del atardecer sobre el Guadalquivir, sintiendo el cierre de un capítulo familiar. De vuelta en Madrid semanas después, Elena presentó un portafolio a una gran firma en la Gran Vía, recomendada por un contacto de Alejandro, no por favoritismo, sino por mérito. Su diseño para un proyecto inmobiliario en Chamartín fue alabado, y por primera vez firmó un contrato que le permitía soñar con independencia. Alejandro, a su lado en una cena sencilla en un mesón de la Latina, levantó su copa de manzanilla. A la omega que despertó al lobo y a los bailes que cambian destinos. Elena sonrió, su mano en la de él, la muleta ahora un accesorio familiar, no una cadena. La ciudad nocturna se extendía ante ellos, con sus luces parpadeantes y sus historias entretejidas, recordándoles que el amor, como Madrid, era caótico pero eterno. Habían superado las risas, las sombras y las dudas, emergiendo más fuertes, entrelazados en un vals que no terminaba.